Habla el presidente Xi Jinping. Distinguidos líderes del mundo, excelencias, representantes de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Hoy me presento ante ustedes no solo como presidente de la República Popular China, sino como un ciudadano más de este planeta común que llamamos hogar. En este encuentro anuncio lo que será recordado como un plan verde histórico, una decisión de largo alcance que cambiará la trayectoria de la humanidad. Y debo plantear una pregunta que resuena en cada rincón de la Tierra. ¿Estamos presenciando el fin de la era del petróleo? La humanidad enfrenta una encrucijada sin precedentes. Hace ya una década firmamos el Acuerdo de París, un pacto que prometía frenar la catástrofe climática. Hoy, 10 años después, vemos avances, pero también retrocesos. Algunos países se aferran todavía a la lógica del carbón, del petróleo y del gas, y han intentado ralentizar la transición energética. Permítanme entonces exponer 3 ejes centrales de mi mensaje: confianza, responsabilidad y cooperación. Primero, la confianza. La transición verde no es un sueño, no es un ideal inalcanzable, es una realidad en marcha. La transición no será fácil, pero la humanidad no puede darse el lujo de titubear. China tiene la plena confianza de que puede liderar este esfuerzo, y por ello eleva hoy sus compromisos nacionales. Segundo, la responsabilidad. Aquí deseo ser categórico. No podemos permitir que la transición verde profundice la desigualdad entre el norte y el sur. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas debe guiar nuestra acción. Los países desarrollados tienen una deuda con la historia y con el planeta. Esos países deben liderar con acciones reales, reducir drásticamente sus emisiones, compartir tecnología verde, abrir líneas de financiamiento accesibles y respetar el derecho al desarrollo de los países del sur. China, por su parte, asume con responsabilidad su papel como nación en desarrollo de gran escala, y compromete esfuerzos inéditos en la transición energética. Tercero, la cooperación. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver en soledad la crisis climática. El mundo necesita un nuevo pacto de cooperación internacional. Si la humanidad ha sido capaz de crear redes globales para el comercio, también debe ser capaz de forjar cadenas globales para la energía limpia. Debemos fortalecer la coordinación en investigación de tecnologías verdes, en producción y distribución de energías renovables, y garantizar el libre flujo de productos sostenibles. La transición verde debe convertirse en una oportunidad compartida, no en una herramienta de competencia geopolítica. Con estos 3 principios como base, anuncio las nuevas metas climáticas de China. Para el año 2035, la República Popular China reducirá entre 7 y 10% las emisiones netas de gases de efecto invernadero desde su punto máximo. Elevaremos la proporción de energías no fósiles a más del 30% de nuestro consumo total. Multiplicaremos por 6 la capacidad instalada de energía solar y eólica respecto a los niveles del año 2020, llevando nuestra capacidad a un total aproximado de 3.600 gigavatios. Ampliaremos el volumen de nuestras reservas forestales hasta superar los 24.000 millones de metros cúbicos, demostrando que la naturaleza puede ser nuestra mayor aliada. Haremos que los vehículos de nueva energía, eléctricos e híbridos avanzados, se conviertan en la mayoría de las ventas de automóviles en nuestro país, marcando así un giro irreversible hacia la movilidad sostenible. Y expandiremos nuestro mercado nacional de comercio de emisiones hasta abarcar a los sectores de mayor consumo energético, estableciendo prácticamente una sociedad adaptada al clima. Son compromisos vinculantes para nuestra nación, están respaldados por políticas públicas concretas, por planes de inversión en ciencia, por la movilización de nuestras industrias y, sobre todo, por la voluntad del pueblo chino. Alcanzar estos objetivos requerirá esfuerzos dolorosos, transformaciones profundas y sacrificios económicos. El costo de no actuar sería infinitamente mayor. La inacción climática nos llevaría a catástrofes naturales, crisis alimentarias, migraciones masivas y conflictos que pondrían en riesgo la estabilidad global. Hoy lanzo un llamado al mundo: dejemos de utilizar la transición verde como un campo de batalla ideológico.
La lucha contra el cambio climático no distingue ideologías, no reconoce fronteras ni respeta agendas particulares. Es una cuestión de supervivencia de la especie humana. ¿Seremos capaces de dejar atrás el egoísmo de los combustibles fósiles para abrazar el futuro de las energías limpias? China responde sí. China se compromete. Y China anuncia ante el mundo que el camino hacia la neutralidad de carbono ya no tiene retorno. Puede que algunos se resistan, puede que algunos lo desprecien, pero la historia recordará que en esta asamblea, en este año decisivo, China señaló la dirección correcta. El fin de la era del petróleo no llegará de un día para otro, pero hoy ha comenzado. Con valentía y con visión, construiremos un planeta en armonía entre el hombre y la naturaleza. Esa es nuestra responsabilidad. Y ese será nuestro legado. Muchas gracias. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, la palabra del presidente de China anunciando una revolución energética en su país. También Xi Jinping ha cuestionado cómo los países, las grandes potencias en el mundo, se han enriquecido a costa de las energías fósiles, lo cual deja gran devastación y contaminación mundial. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial. Y Nicaragua es el primer país de Centroamérica que aprueba el uso y beneficios de la ingesta de agua de mar como medicina alternativa. Hoy ya no tomo ni una pastilla para lo hipertenso, dolores en el cuerpo se me desaparecieron y hasta me siento más joven pues con el agua de mar. A mí me parece increíble, yo tampoco lo creía, después de estar tomando medicina 8 años y esto en menos de 5 meses ya sentir el cambio total. Según María Teresa, médico internista, el agua de mar actúa como complemento nutricional y es un coadyuvante terapéutico. Relata, ha curado desde hipertensos hasta reumáticos. La ley otorga el derecho al pueblo a poder escoger: yo me curo con fármacos o yo me curo desde lo alternativo por la naturaleza, porque la naturaleza solita nos lleva de la mano hacia la cura. Existen alrededor de 90 dispensarios marinos en todo el territorio nacional. El gobierno de Nicaragua se encarga del traslado de 6.000 litros de agua de mar al mes a este dispensario marino. Solo en este asisten al año unos 3.000 pacientes que fielmente recurren a la talasoterapia. Pinche nuestro link y obtén tu agua de mar. Ya somos muchos los que estamos tomando agua de mar. Gente deportista, personas mayores activas, todos estamos yendo a una mejor calidad de vida. El agua va con sal. El cuerpo es electromagnético. Necesitamos el sodio, el bicarbonato de sodio, el potasio, el magnesio. Lo necesitamos en nuestro cuerpo. Y cuando tú entiendes que por cada litro de agua necesitas 5 gramos de sal, te cambia la vida. Entonces, te voy a dar un dato. La celulitis no es exceso de grasa. La celulitis es agua podrida adentro del cuerpo sin la sal adecuada. Entonces, cuando el cuerpo no tiene la sal y el agua adecuada, no estás bien. Entonces, nos hicieron creer que necesitas mucha agua y poca sal. No, toma 3 litros de agua al día y no consumas sal porque te sube la hipertensión. No, no es así. Lo que te sube la hipertensión y lo que te da hipertensión es el azúcar, la harina, los alimentos procesados y los carbohidratos refinados. Entonces, estamos muy mal educados. La industria es fuertísima y es grandísima, y esa industria quiere que comas cereales, quiere que comas avena, quiere que comas latas, cosas en lata, cosas en cajas. El agua de mar tiene más de 100 microelementos, significa que te estás nutriendo, que un cuerpo nutrido no tiene enfermedades. Cada vez que ingestas agua de mar, cada vez que tomas agua de mar, te estás nutriendo. Agua de mar, nutrición. Agua de mar, alcalinidad. Y además contribuye inmediatamente a la oxigenación de tu cuerpo. ¿Cómo? Produciendo más glóbulos rojos. El cuerpo está nutrido, tiene nutrientes, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, empiezan a aumentar todas tus cosas, todas tus defensas. Échale oxígeno a tu cuerpo. El oxígeno revienta las células cancerígenas, las revienta, así de simple. Empieza a usar el agua de mar.
Los náhuatl o nicaraguas, que hablaban la lengua del tronco utoaztecas, llegaron a Nicaragua unos 800 años antes que los españoles, procedentes del Valle de México. Y en 1522 eran aproximadamente 67,000 personas divididas en dos grupos. Los que estaban emplazados en la parte sur del actual territorio de Rivas, mejor conocidos como nicaraos, con una población de 36,000 habitantes, y los que tenían sus asentamientos en Tezoatega, que hoy es el viejo Chinandega, con una población de 31,000 habitantes. Cristóbal Colón no descubrió América, la invadió. Era 1492. Cristóbal Colón llegó a un continente donde ya vivían más de 60 millones de personas. Sociedades completas, con lenguas, culturas y ciudades florecientes. Pero en menos de una década, el 90% de los taínos había desaparecido. ¿Cómo ocurrió? Trabajos forzados, hambre, enfermedades que arrasaron poblaciones enteras y para quienes se resistían, castigos brutales. Colón llegó a usar perros entrenados para cazar seres humanos. Pero lo más perturbador está en sus propios diarios. Allí escribió: regalé niñas de 9 años a mis hombres. Son dóciles como burros. El descubrimiento fue en realidad una tragedia. Cientos de miles murieron. Millones fueron sometidos. Entonces, ¿por qué seguimos celebrándolo como héroe? Porque los imperios escriben la historia y en su relato borran sus crímenes. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Antes de que existiera Nicaragua, un jefe indígena tendió la trampa más brutal contra los españoles. Su nombre era Diriangén, y lo sigue temiendo la historia. Cuando Gil González Dávila llegó a las costas de Nicaragua en 1522, venía con armas, caballos y la cruz. Quería conquistar tierras y almas, pero lo que no sabía era que alguien ya lo estaba esperando. Su nombre era Diriangén, jefe guerrero, estratega y leyenda viviente entre los chorotegas. Cuando los españoles le ofrecieron oro, religión y sumisión, él les dijo: ni me vendo, ni me arrodillo. 5 días después, 5,000 guerreros aparecieron entre los árboles, cubiertos en barro, armados con lanzas de obsidiana, rodeando a los conquistadores como jaguares en la selva. La emboscada fue brutal. El mensaje fue claro: Nicaragua no se entrega sin luchar. Los españoles huyeron. Diriangén desapareció entre los volcanes. Nunca lo capturaron. Nunca se arrodilló. Y hasta hoy, su nombre es un eco de resistencia. Cacique Diriangén no murió en batalla, ni fue capturado por los españoles. Simplemente desapareció. Después de años de resistencia feroz en las montañas del sur de Nicaragua, los cronistas dejaron de mencionarlo. ¿Fue asesinado? ¿Se escondió? ¿O se convirtió en leyenda viva? Lo que sí sabemos es que su espíritu nunca se rindió. Fue uno de los primeros en decirle no a los conquistadores, y lo hizo de frente, sin miedo. Mientras otros aceptaban bautismos, Diriangén dijo: tenemos nuestra propia religión, no queremos la de ustedes. Ese rechazo fue más que palabras. Fue el inicio de una guerra espiritual, cultural y física. Diriangén organizó emboscadas, huyó a las montañas y desafió al imperio más poderoso del mundo en su propio territorio. Hasta el último día, nunca se doblegó. Y aunque los españoles intentaron borrar su nombre, hoy, Diriangén sigue vivo en cada danza, en cada tambor, en cada grito de libertad. Su historia no está en los libros, está en la sangre de un pueblo que aún resiste. El 21 de agosto de 1685, William Dampier y más de 400 piratas desembarcaron cerca del Realejo y, por un estero, avanzaron rumbo a León de Nicaragua para saquearla. La ciudad apenas contaba con 50 soldados que pronto fueron superados. En medio del caos se alzó una mujer, doña Paula del Real, suegra del gobernador. Con un tambor recorrió las calles, lanzando un llamado heroico a su pueblo para defender la ciudad leonesa y encendiendo la llama de la resistencia contra el invasor. Dampier abandonó finalmente León, pero la dejó en llamas, quemó sus archivos y varios edificios públicos. Ese día, doña Paula del Real tomó el tambor como estandarte de valor y coraje. Su redoble resuena en la eternidad como símbolo de la mujer heroica. Hace cientos o incluso miles de años, grupos indígenas del Caribe sur de Nicaragua, posiblemente ancestros de los Miskitus o Kukras, navegaron mar abierto en canoas de madera, impulsados por las corrientes cálidas del Caribe. Mucho antes de que llegaran piratas, colonos ingleses y turistas, las islas del maíz
ya estaban habitadas por pueblos indígenas que llegaron en canoas. Sí, imagínate eso, familias enteras cruzando el mar sin brújulas ni mapas, solo guiados por las estrellas, los vientos y el conocimiento ancestral del mar. Llevaban consigo lo más valioso de su cultura, semillas de maíz, yuca y plátano, pequeños animales domésticos, fuego guardado con cuidado, y todo su conocimiento agrícola y espiritual. No venían como invasores, venían a sembrar, a vivir, a conectarse con la tierra. Estas islas no fueron siempre playas vacías, fueron parte de redes indígenas que comerciaban entre la costa y el mar abierto, mucho antes de que alguien hablara de Nicaragua como nación. Pero con la llegada de piratas, ingleses y esclavistas, esta historia fue casi completamente borrada, y su historia es más impactante de lo que muchos imaginan. Durante más de 2 siglos, los misquitos dominaron el Caribe Nica con poder, comercio y política. Los británicos los apoyaron porque eran enemigos del Imperio Español. El resultado, un reino misquito, con su propio rey coronado por Inglaterra, usando corona y todo, traída desde Jamaica. Pero eso no es todo. Para mantener el poder, los misquitos hacían incursiones al interior del país, capturaban indígenas como los mayagnas, y los intercambiaban por armas, alcohol y ropa con los ingleses. Es una parte dura de la historia que casi nunca se cuenta. Y lo más loco, muchos misquitos hoy tienen nombres en inglés, hablan criollo, son protestantes, y tienen raíces indígenas, africanas y europeas. Un pueblo mestizo, caribeño, y con memoria de lucha. La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años, en donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados. Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente, inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración. Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre. Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela, dirigida por Francisco de Miranda. Sin embargo, al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia, donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento. Luego de irse hacia Jamaica tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá. Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia, que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente. Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo. Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia, determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica. Es el fin del imperio yanqui. Un gusto enorme nos depone la historia ante el mundo. En la región del Mar Caribe, todos los países aliados de Venezuela en el escenario perfecto. Así de simple, mis amigos, los Estados Unidos de América es un objetivo militar para todos nosotros. En este territorio, la historia, repito, nos abre hoy las puertas para accionar todas nuestras herramientas tecnológicas, en contra no solo del enemigo de Venezuela, sino también el enemigo del mundo entero. Alerta regional. Venezuela, Colombia y Brasil unen sus voces frente a la escalada del norte en el Caribe. Denuncian presencia militar y sobrevuelos no autorizados. Lula, Petro y Maduro plantan cara, priorizando la diplomacia sobre la confrontación. Los últimos 2 o 3 horas de trabajo, creía yo, no se dejaba. Entonces yo le dije al cuadro, se lo dije oralmente, bueno, ¿qué quieres? Habla. Así, ya entonces fue una concesión entera de darle personalidad a una persona que solo faltó hablar, pues que me hubiera asustado si hubiera hablado. Y entonces el cuadro, al decir eso, una actitud mía, supongo yo, de ser más flexible en lo que cómo quería trabajar el cuadro, que esa era la manera de hablar del cuadro, que me indujera a una flexibilidad
y comenzó a marchar bien. Y ahora cada vez y cuando que tengo problemas con un cuadro, hago esto otra vez, no le digo habla, sino me avento una actitud de más una apertura más flexible hacia el cuadro y dejo que el cuadro se exprese también, lo cual me hace pensar que hay otras personas o seres que quieren expresarse a través de mí, que después me hizo pensar que en la cosa de la memoria colectiva de que hablaba el doctor Jung, ¿no? Que era seres que flotan, sí, con la memoria, que te ocupan a ti para expresarse, porque son probablemente muertos, ¿no? Espíritus de muertos. ¿Sí? Y entonces me dio una especie como indignación, ¿no? Que estar siendo usado. Pero después me di cuenta que no, que era una cosa natural, que probablemente era, en cierto modo, pues, esa cosa de la memoria colectiva que se transmite a través de los cromosomas y de los genes, ¿no? Fruta de